Yo quería agradecerle su asistencia y la disponibilidad para venir en muy poco tiempo y sobre todo, bueno, pues, que haya podido preparar el material que nos va a mostrar. Rubén es abogado del bufete Jacob y Abril y es abogado licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III y está colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid. Además, es socio también de expertos nacionales de la abogacía TIC y de la Asociación Literaria y Artística para la Defensa de los Derechos de Autor. Rubén inició su carrera profesional en el bufete Yacuachi Abril, como he dicho inicialmente, en el 2009, y cuenta con una gran experiencia en propiedad intelectual e industrial. Además de formar parte del Departamento de Derechos de Entretenimiento, dedica parte de su trabajo a la elaboración de informes de propiedad intelectual industrial, de marketing y de publicidad, así como a otros asuntos relacionados con las nuevas tecnologías. También colabora con el área de litigios y imparte clases en másteres de su especialidad. Rubén principalmente nos va a dar la parte más práctica de la sesión de hoy, con algunos ejemplos de contratos ineludibles en el ámbito editorial y algunas figuras contractuales que tenemos que tener en cuenta sin ninguna duda. Va a ser breve y yo creo que seguramente su intervención dará pie a muchas consultas y preguntas y por eso vamos a intentar que haya un poquito más de tiempo para vuestras consultas o intervenciones. Gracias, Belén. Antes de nada, dar gracias a la UNE. Es verdad que ha sido todo muy rápido, pero bueno, siempre es un honor poder venir y exponer y explicaros las cuestiones que entiendo os inquietan. Voy a intentar ser bastante breve porque entiendo que hoy tenéis muchas preguntas y que muchas dudas que igual queréis compartir y que probablemente no recoja aquí porque es breve y concreta en los temas en los que habitualmente en la práctica nosotros en el despacho tenemos más consultas sobre el contrato de edición principalmente. Voy a centrarme en el contrato de edición. Sabéis que el mundo editorial se regula a través de muchos contratos: contrato de edición, el contrato de coedición, el contrato con ilustradores, que puede ser de edición o no, de encargo de obra y demás. Pero voy a centrarme en el contrato de edición porque es el contrato que viene regulado en la Ley de Propiedad Intelectual y es el con el que tenemos las bases claras, las reglas de juego y sobre el que hay jurisprudencia que nos puede ser interesante y que cuestiones básicas que tenéis que saber sí o sí como editoriales que debe incluir cualquier contrato de edición para evitar futuros problemas cuando se publique la obra o cuando el autor, que siempre suele ser el que reclama habitualmente, aunque no siempre, se encuentre con el descontento de la editorial, aunque la editorial siempre piense que no es un descontento, o sea, que no es un problema de la editorial, sino que es simplemente un descontento del autor. O sea, siempre está esa dualidad ahí de la culpa es tuya, no, la culpa es mía, no, la culpa es tuya. Partiendo de esta base, el contrato de edición viene definido en el artículo 58 de la Ley de Propiedad Intelectual y lo define como el contrato, por el contrato de edición, el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo con las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta ley. Aquí surge el primer problema de la realidad actual. O sea, el contrato de edición, tal y como lo define la ley, solo obliga a la cesión de los derechos de reproducción y de distribución. ¿Vale? Entiendo que más o menos sabéis de qué estamos hablando. El autor tiene una serie de derechos que le reconoce la ley, son reproducción, distribución, comunicación pública, transformación. Reproducción es, resumiendo mucho, simplificando, la posibilidad de hacer copias de la obra. La distribución es la comercialización, venta. La transformación es modificación de esa obra originaria para dar lugar a una obra nueva. Y la comunicación pública. Tradicionalmente la comunicación pública es la exhibición, representación, las exposiciones y demás, pero se incluye dentro de la comunicación pública la puesta a disposición al público de la obra. La puesta a disposición al público de la obra, que es un término que supongo que estaréis familiarizados, no es más que poner la obra a disposición a través de Internet o medios electrónicos accesibles de manera inalámbrica desde el punto en el que el usuario quiera y que pueda acceder sin ningún tipo de restricción.
no está incluido dentro del contrato de edición, pero ello no quiere decir que no se pueda incluir dentro del contrato de edición que se va a firmar con el autor-editor en la práctica, porque esto es lo que se regula son unos derechos mínimos que están aquí, pero siempre hay posibilidad de regular cuestiones atípicas dentro del contrato de edición que puedan beneficiar a las partes o que puedan ser negociadas dentro de la relación contractual previa o de negociación con el autor-editor de las características que va a tener la obra, la difusión que va a tener, si quiere poner o no. Por ejemplo, el supuesto práctico ahora que está muy de moda, bueno, muy de moda, lleva ya muchos años de moda, pero es la puesta a disposición de la obra a través de Internet mediante el libro digital. Si tienes un contrato de edición tradicional firmado en el que simplemente se cede el derecho de reproducción y distribución, la puesta a disposición del público de la obra es una nueva modalidad de explotación no incluida en el contrato original y, por tanto, el editor a priori no tendría derecho de realizar esa explotación digital porque no tiene autorización del autor y, por tanto, no tiene ese derecho. En la práctica, ahora mismo, todos los contratos de edición que se hacen, se incluye el derecho de puesta a disposición, la comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, para precisamente que las editoriales puedan llevar a cabo la edición del libro electrónico y ponerlo a disposición. Uno de los problemas típicos que aparecen siempre en la práctica habitual es el objeto del contrato de edición. ¿Vale? ¿Qué obras se pueden incluir en un contrato de edición? Está claro que si tú eres autor, tienes una obra, vas a la editorial, esta es mi obra, quiero que me la publiques, la editorial la lee, la revisa, le parece bien, vale, formamos un contrato de edición, se publica. Pero en la práctica, vosotros mejor que nadie sabéis que no siempre sucede así y que en muchas ocasiones lo que se hace es un encargo previo para acordar unas características de una obra con el autor y publicarla posteriormente. ¿Eso es objeto del contrato de edición? No. Hay dos opciones. La obra futura, que el artículo 59 deja claro que no es objeto del contrato de edición regulado en la ley, o el encargo de una obra, el encargo de la obra. El encargo de obra tampoco es objeto del contrato de edición. Ahora bien, sí que incluye que ese anticipo que se pague por un encargo de una obra sí que pueda ir como anticipo a los derechos de explotación o a la remuneración posterior de un contrato de edición. Problema fundamental, la obra futura. La obra futura es esa obra en la que muchas veces hay una relación precontractual, generalmente de amistad o conocimiento entre una editorial y un autor, en el que el autor propone a la editorial: voy a hacer una obra o sobre esta materia con estas características. En función de cómo se haga o se determine esas características de una obra, puede o no ser nula la cesión de esa obra, de los derechos sobre esa obra, perdón. Partiendo de la base de que las obras futuras no son objeto del contrato de edición, pero es que además el artículo 43 lo que viene a decir es que es nula la cesión de los derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro. ¿Cómo manejamos esto en la práctica? Cuando el editor quiere que un autor, todas sus obras o parte de sus obras principales formen parte de su catálogo, presentes y futuras, porque habitualmente, hemos hablado mucho de transferencia de conocimiento y de difusión de conocimiento, pero al final el sector editorial es un negocio como cualquier otro y aquí lo que queremos es rentabilizar un producto sin ofender a nadie, pero al fin y al cabo, resumiendo mucho y simplificando mucho, el libro es un producto que se quiere vender para monetizar y sacar un beneficio, tanto la editorial como empresa, como el autor, como generador de ese contenido. Porque al final, lo que todo pretende todo autor es vivir de lo que escribe, generalmente. Y eso se traduce en la práctica de generar dinero con la obra que publica. ¿Vale? En torno a la cesión de los derechos de la obra futura, es posible, lo que se prohíbe por el artículo 43 es el conjunto de las obras. Es posible la cesión de los derechos de una obra futura siempre y cuando esté delimitada o individualizada suficientemente. Es decir, que sea posible su identificación en el momento en el que se hace esa cesión de esa obra futura. Y siempre y cuando, evidentemente, tenga una duración limitada en el tiempo. Si no existe o no hay posibilidad de poder determinarla o no identificarla correctamente dentro de ese acuerdo, el sistema que se utiliza habitualmente en la práctica es el derecho de opción de compra. El derecho de opción de compra no es más que la posibilidad, el derecho que se reserva el editor de publicar al autor con el que tiene firmado un contrato de edición
el derecho a decidir si cuando el autor realiza una obra posterior a esa que tiene firmado el contrato, si quiere o no quiere publicar esa obra. De manera que se reserva esa suerte de derecho a posteriori para decidir si le interesa en ese momento publicar esa obra o no del autor, que es una forma de poder garantizar, en cierto modo, el control sobre la obra en el futuro del autor. ¿Vale? En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sentencia de 27 de septiembre de 2019, es interesante porque es uno de los pocos supuestos en el que es la propia editorial quien demanda al autor. La práctica siempre suele ser al revés, el autor demanda a la editorial por incumplimiento del contrato. Y en este caso es al revés porque firman un contrato de edición con un plazo de vigencia de 15 años y se incluye una cláusula por el que el autor concede a la editorial un derecho de opción preferente sobre una obra futura. Voy a leer la cláusula que se incluye en el contrato porque es la cláusula típica del contrato, de la cláusula de opción. En virtud del presente contrato y durante el periodo de vigencia del mismo, el autor otorga al titular un derecho de opción preferente para suscribir un nuevo contrato sobre la explotación de la primera obra que se proponga publicar el autor después de la que es objeto de este contrato. En caso de que el autor quiera explotar la próxima obra, notificará al editor y lo entregará el original de la misma y el editor dispondrá de un plazo máximo de 3 meses para decidir si la quiere publicar o no. Si decide que no la quiere publicar, entonces el autor podrá concluir el contrato de edición con cualquier tercero interesado. Hasta ahí, bien. ¿Qué pasa? En este caso, el autor, no sé muy bien por qué, pero decide publicar la obra posterior con una tercera editorial, que no es parte de la relación. La editorial, que no es lo habitual, demanda al autor por incumplimiento del contrato. Y en esa contestación a la demanda, el autor lo que alega precisamente es que niega la validez a la eficacia del derecho de opción porque el contrato de edición no puede tener por objeto una obra futura o un encargo de obra, sino simplemente tiene que ser siempre una obra existente en ese momento. Por cuanto la transmisión de la obra futura está sujeta a determinadas limitaciones específicas. En primera instancia, el juzgado de la Mercatil admitió íntegramente la demanda de la editorial y el autor recurre a la Audiencia Provincial de Barcelona, que es esta sentencia. Esto se ha ido. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó al final la sentencia del juzgado de lo mercantil porque entiende que en ese contrato, con esa cláusula, no se acuerda una edición de una obra inexistente, sino que simplemente se confiere a la editorial el derecho de opción, de adquisición de esos derechos en un momento y bajo unas características concretas. No se fijan las condiciones del contrato de futuro, no hay unas condiciones de explotación, no hay nada que concrete la obra, sino simplemente el derecho de la editorial de decidir en un momento dado, si el autor decide crear una obra, decidir si la quiere o no la quiere publicar. En la medida en que esa cláusula firmada en el contrato se limitó a una obra posterior a la publicada en virtud del contrato de edición que habían firmado las partes, no considera que alcance la totalidad de las obras y, por tanto, podría ser considerada nula por incluir la totalidad de las obras que vaya a crear el autor en el futuro, ¿vale? No considera que al ser obra futura que pueda exigirse que esté ideada o proyectada por el autor ni que tenga título. Esto es lo que me refería antes con que no necesariamente necesitamos que sea una concreción en el futuro de una determinada obra con unas determinadas características. No necesitas que tengas el título o que tengas una idea con un guión de posible publicación o posible obra, sino simplemente que sea una idea que el autor tenga y que ese es el derecho que se reserva a la editorial. Y concede la Audiencia Provincial de Barcelona considera que es válida la cláusula porque se limita a la primera obra que se proponga después de la creación del contrato. El problema que surge es con la diferenciación del encargo de obra. ¿Qué pasa cuando tenés la obra pero ya la tienes más identificada?
O sea, si sabes el título, por ejemplo, si sabes las características de la obra, el autor ya está trabajando en esa obra, o al revés, es la editorial la que le dice al autor: quiero que hagas una obra con estas características, y le encarga, o sea, pues como el que va a cualquier persona que presta un servicio y le encarga que le desarrolle cualquier tipo de producto. Pues en ese caso, eso no se consideraría tanto una obra futura, sino un encargo de obra concreta que la editorial le hace al editor. O sea, la editorial le hace al autor, perdón. Como hemos dicho, el encargo de obra no es objeto del contrato de edición, pero sí que incluye la ley que la remuneración que pudiera convenirse esté considerada un anticipo con cargo a los derechos que generará el contrato de edición que firmen las partes, ¿vale? En este sentido, la Audiencia Provincial de Zamora, esta sentencia es muy vieja, pero la ha mantenido porque es la clásica sobre la distinción entre el contrato de edición y el encargo de obra. Porque aunque en la práctica utilicemos un mismo documento, por así decirlo, son dos contratos distintos con dos modalidades distintas. En este supuesto, de hecho, es una editorial que encarga al autor la elaboración de una obra y 4 folletos sobre unas rutas turísticas. Es un contrato verbal, se entrega la obra, pero el editor no paga las cantidades que se habían acordado verbalmente por la cesión, por la creación de la obra y la cesión de derechos. No llega a haber cesión de derechos. La editorial, cuando recibe la obra por el autor, decide, sin contar con el autor, que cede los derechos a otra editorial, se quita el nombre de los autores, realiza modificaciones en el texto, creo que incluso llega a ceder para que se publique en una página web. Y todo ello sin contar con la autorización de los autores del autor, y sin atender ni siquiera las reclamaciones de los autores, del autor, reclamando que lo que estaba haciendo, evidentemente, se excedía de la autorización que le había dado. La duda que le surge a la Audiencia Provincial de Zamora es determinar si se encuentran ante un contrato de edición o ante un encargo de obra. La conclusión a la que llega es que no le cabe duda que el encargo de obra no puede ser objeto del contrato de edición, básicamente porque la ley de propiedad intelectual lo determina expresamente, con lo cual no cabe ningún tipo de duda y es bastante clara en ese sentido. Y de los hechos probados se deduce que hubo un encargo de obra. Entonces nos encontramos con un contrato verbal en el que las partes acuerdan que la editorial le encarga al autor la creación de una obra y 4 folletos publicitarios. El problema que surge, y es un problema muy habitual en la práctica, es si esa cesión de la obra o esa elaboración de la obra y la entrega que hace el autor a la editorial conlleva o no la cesión de los derechos de explotación sobre la obra. Y claramente no. O sea, no, porque son cuestiones distintas y diferenciadas. Y lo que dice la sentencia es que solo se adquiere la propiedad de la obra en sentido material, no los derechos de explotación. ¿Por qué? Porque diferencia entre el cuerpo mecanicum y el cuerpo mysticum de los derechos sobre una obra. Una cosa es el soporte material en el que esté plasmada la obra y otra cosa distinta son los derechos de explotación que tiene el autor sobre su obra. Son independientes. Tú puedes vender el supuesto clásico es el de la obra pictórica. O sea, tú vendes el cuadro y vendes el soporte del cuadro, pero no vende los derechos de explotación sobre ese cuadro. Esos derechos los reserva el autor, o sea, o los cede a un tercero o los cede al adquirente del soporte, pero no por la simple venta del cuadro se ceden ese tipo de derechos. Pues en este caso sería exactamente lo mismo. Cuando tú encargas una obra a un autor, mediante ese contrato de encargo de obra, lo que te cede es la obra, el material, el soporte, o sea, el PDF o el libro, pero no los derechos para poder explotar esa obra. Son conceptos distintos, son contratos distintos. La explotación de los derechos sobre esa obra sería a través de un contrato de edición, en el que se regulen las modalidades de explotación que se ceden, los derechos que se ceden, el alcance de la cesión y con los contenidos que debe tener el contrato de edición, que vamos a intentar ver rápidamente. Esta sentencia también, veis aquí que pongo, finalmente determinó que era un encargo de obra, pero que además la finalidad del contrato en ese momento era la de la publicación, pero pese a ello
por ser modalidades distintas y por requerir un contrato de cesión expresa, el contrato de edición y firmado por escrito, como no entendió que se produciera en esa situación, entendió que había una infracción de los derechos de autor y que, por tanto, era susceptible de indemnización, ¿vale? Respecto a la omisión o a la eliminación de los nombres del autor, surge el tema del daño moral. Es un tema en el que no voy a entrar por el daño moral, por la satisfacción de los derechos morales y demás, pero sí quiero dejarlo la referencia, o sea, sí que quiero dejar apuntada la referencia del 140, que dice que el daño moral procederá a su indemnización aún no probada la existencia de perjuicio económico. Esto en la práctica, aunque hay varias corrientes doctrinales y jurisprudenciales, en la práctica lo habitual es que se entiende que en el momento que hay una infracción de daño moral, automáticamente lleva aparejado una indemnización económica por esa infracción del daño moral. El daño moral es la omisión de la paternidad, por ejemplo, cuando se omite el nombre del autor. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil del 9 de Madrid de 2012 es interesante por un tema porque es un traductor. Y el traductor sigue siendo autor y tiene los mismos derechos y tiene la obligación de firmar los mismos contratos el editor con el traductor que con el autor de la obra original. El tema es que en este caso fue un error. Fue un error muy fácil y que os puede pasar a cualquiera, y es que la página de créditos, cuando la mandas a imprenta, coges el modelo típico que tienes de las obras anteriores. Nadie se dio cuenta de modificar el nombre del traductor. ¿Qué pasa? Que en la práctica sí que se suele entregar la obra para que la revise al autor, pero no las pruebas de imprenta. En las obras, o sea, la prueba que se pasa al editor, al autor, perdón, para su revisión, sí que está bien el nombre, pero el archivo final que se manda a imprenta es donde estaba el error del traductor. ¿Qué pasa? Que cuando se imprime la tirada sale con el nombre erróneo. Automáticamente en ISBN aparece con el nombre erróneo y en todas las publicaciones online, en todas las tiendas online, librerías online, aparece con el traductor erróneo. En este caso concreto, el traductor, siendo muy breve, reclama a la editorial que modifique, que haga todas las medidas. La editorial, evidentemente, cuando vio que se había sido un error, intenta corregirlo por todos los medios. La tirada ya no se puede cambiar porque lo que está impreso o lo destruyes y lo vuelves a imprimir o lo comercializas de aquella forma. Se modificó el ISBN, se modificó a todas las librerías y se le propuso incluso al autor incluir un fajín con la corrección. El traductor, de repente dijo que no y que lo que quería era dinero porque había una infracción del daño moral. Es una situación muy típica en la práctica y que os puede pasar a cualquiera. ¿Qué pasa? La editorial le dice que evidentemente no va porque ha sido un error material, se le ha apoyado en todo momento, se le ha reconocido la paternidad sobre la traducción y que entiende que no se le ha hecho ningún daño que sea susceptible de indemnizar económicamente. El traductor demanda y el juzgado de lo mercantil le da la razón a la editorial, en parte. Le da razón al autor, le dice que evidentemente ha habido una infracción de su derecho de paternidad sobre la traducción, pero que se ha corregido y se ha hecho todo lo posible para evitarlo y que no hay un daño que sea susceptible de cuantificación económica, porque entiende que no se le ha hecho un daño económico, sino un daño a su nombre que se ha subsanado en la medida de lo posible. Y no le condena indemnización. Luego recurrió a la audiencia provincial y la audiencia provincial lo tumbó y dijo que no, que todo el daño moral es susceptible de indemnización económica, si hay infracción del daño automáticamente hay derecho a indemnización. Pero es interesante porque diferencia que no siempre, o da pie a pensar que no siempre se tiene que indemnizar económicamente. Pasando ya a los requisitos del contrato de edición, el artículo 60 incluye 6 requisitos mínimos del contrato de edición, ¿vale? Tiene que estar por escrito, si la cesión tiene carácter de exclusiva o no, su ámbito territorial, el número máximo y mínimo de ejemplares, la forma de distribución, la remuneración del autor y el plazo para la puesta de circulación de los ejemplares, ¿vale? Aquí voy a ser muy breve, entiendo que estos requisitos los controláis, los sabéis porque son habituales en el contrato de edición, solo que tengáis claro que hay 3 que son que el contrato sea formalizado por escrito, que conste el número máximo y mínimo de ejemplares y que conste la remuneración del autor de acuerdo con la proporcionalidad que exige el 46, porque la falta de cualquiera de estos requisitos conlleva automáticamente que el contrato es nulo o anulable. Luego, si el contrato le falta el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares o el plazo para que el autor deba entregar la obra, son requisitos que pueden ser subsanables.
y los otros pues se pueden suplir mediante las presunciones que dice la ley sobre el ámbito territorial o la carencia de exclusiva de la cesión, ¿vale? Es interesante esto porque la sentencia del Supremo del 31 de mayo del 2005 lo que viene a determinar es que es perfectamente válido que la nulidad del contrato sea automáticamente reconocida por el juez, a pesar de que ninguna de las partes lo haya reclamado a lo largo del procedimiento. Esto fue un supuesto rápido de autor y editor, problemas económicos del autor demandar al editor por resolución del contrato. El juez de primera instancia lo ve y dice, no señores, esto es un contrato verbal y por tanto es nulo porque no cumple con los requisitos del artículo 60 de la Ley de Propiedad Intelectual. Llega hasta el Supremo y el Supremo dice que efectivamente el juez tiene potestad de verlo, de verlo de oficio y reconocerlo y declarar la nulidad automática del contrato. No voy a entrar más a los requisitos y voy a pasar a la remuneración, ¿vale? La remuneración es otra de las cuestiones que debe aparecer en mínimos en el contrato y si no aparece debería dar lugar a su nulidad. Y a dónde remite la regulación del contrato de edición es a la remuneración proporcional genérica de la cesión de derechos de autor que contiene la Ley de Propiedad Intelectual, ¿vale? Tiene que ser remuneración proporcional como norma general, proporcional a los ingresos derivados de la explotación de la obra y como norma particular en determinadas circunstancias pueden ser un tanto alzado por las modalidades complejas de explotación, cuando tenga carácter accesorio y demás, o en el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente: diccionarios, antologías, enciclopedias, prólogos, anotaciones, introducciones, obras científicas, trabajos de ilustración de una obra, traducciones y ediciones populares. En este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia del 24 de noviembre de 2017, el autor contra la editorial porque se incumplen las condiciones económicas e informativas del contrato. O sea, el contrato es por parte de la editorial, de la demandante, una obra literaria de caracteres concretas, es un contrato de edición típico. Hay dos tipos. Había un encargo de obra y un contrato de edición, ¿vale? en una unidad de acto. La editorial encarga al autor la realización de una obra y luego la cesión de los derechos. El contrato solo se incluía una cantidad tanto alzado y lo que llega a la conclusión es que es imperativo e irrenunciable el derecho a una remuneración proporcional, con lo cual reconoce el derecho del autor a esa remuneración proporcional. Y que la cantidad que se había dado tanto alzado era por el encargo de obra y, por tanto, como anticipo a los derechos de autor. Aunque las partes, uno decía que sí, otro decía que no, el juez llega a esa conclusión aplicando la normativa de la Ley de Propiedad Intelectual. Y admite como justa causa de resolución la no facilitación de las informaciones que se requiere como obligación al editor que dé al autor, que son la de pagar la remuneración, de informar al menos una vez al año de la liquidación y facilitar el certificado de datos de fabricación, distribución y existencia. Como no se había realizado en toda la duración del contrato, el juez estimó que era una causa válida de resolución del contrato, ¿vale? Remuneración en especie. ¿Es posible la remuneración en especie del autor? Sí, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad de la remuneración que exige la Ley de Propiedad Intelectual. El ejemplo típico es el pago en especie como un anticipo, más el porcentaje de rendimientos a partir de X ejemplares o de la segunda edición, etcétera. Esto se viene haciendo en la práctica, es factible y no hay ningún inconveniente. De hecho, está dos sentencias más o menos recientes, del Juzgado Mercantil de Palma de 2020 y la Audiencia Provincial de Madrid de 2020, que la reconocen y que admite el Palma válido como el pago de ejemplares, aunque la sentencia es un poco así porque admite un pago único en el contrato de edición para una única edición, que es algo que, en mi opinión, contradice la regulación de la Ley de Propiedad Intelectual, pero bueno, ahí está y no he conseguido averiguar si se ha recurrido, parece ser que no, con lo cual ahí está. Y en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de septiembre de 2020, acepta sin ningún tipo de problema que se pague
con 50 ejemplares en especie al autor por el primer año de publicación y luego con un 10% del precio de venta al público de la obra de referencia sobre las ventas que se generen anualmente tras el primer año. O sea que el pago en especie es habitual y se admite perfectamente. Esta sentencia además es interesante porque el autor paga una cantidad inicial para la edición. Entonces lo que decía la editorial era que no era un contrato de edición típico, sino era un contrato de coedición, que eran coeditores, porque el autor había pagado y lo que dice el juez es que no, que eso no tiene por qué conllevar un contrato de coedición, sino que simplemente es un peaje de entrada que paga el autor para poder publicar con la editorial y que eso no conlleva que se pueda considerar al autor coeditor de esa publicación. Y ya terminando, problemas a futuro, sobre todo con la remuneración en especie. Se ha modificado hace un año más o menos la acción de revisión por remuneración no equitativa. Anteriormente solo estaba contemplada la posibilidad de que el autor reclamara una revisión de la remuneración obtenida tras la firma del contrato siempre y cuando hubiese sido una cantidad a tanto alzado. Se ha modificado la normativa hace un año, el artículo 47, y amplía esa cesión a cualquier tipo de cesión, cualquier tipo de remuneración, siempre que haya una manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras y la faculta al autor a poder reclamarla dentro de los 10 años siguientes desde la firma del contrato, siempre que no haya pacto en contrario y demás. Problema surge sobre todo con los contratos en especie. Si la remuneración que se acuerda entre las partes es te pago con libros y luego resulta que el libro es un bestseller, la explotación o los ingresos que recibe la editorial por esa explotación se ven muy descompensados con los que ha recibido el autor por la explotación de sus derechos. Porque cabe incluso la posibilidad de que en una segunda edición también sea por pago en especie, incluso en una tercera, y que el autor se esté vendiendo a lo loco esa publicación y que el autor en realidad solo esté recibiendo a cambio 50 ejemplares de la obra en cada edición. Pues en ese caso es un claro ejemplo de que el autor podrá llegar a reclamar esta acción de revisión y puede generar problemas en el futuro, aunque es una acción que tampoco se ha utilizado mucho en la práctica. Y hasta ahí mi presentación. Yo quería ser muy rápido y dejar más tiempo para las preguntas, porque sé que teníais muchas preguntas, pero vamos un poquito justos. Bueno, sí, muchas gracias, Rubén. Yo no sé si da tiempo a alguna pregunta. Sí, bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión que plantear, algún otro modelo de contrato que os surja y que os preocupe, o alguna cuestión.